He escuchado decir a muchos motivadores, pienso que no son predicadores de la palabra de Dios porque entonces dijeran la verdad. Hay muchos motivadores que dicen, cumple tus sueños, sigue adelante, no te rindas. Hablo específicamente a los motivadores que hablan la palabra de Dios o tratan de predicar la palabra de Dios, mejor dicho. Hay muchos que dicen, cumple tus sueños, Dios te va a cumplir tus sueños, sigue adelante, no, no te desanimes. Lamento decirles y desilusionarlos y decirles que lamentablemente todos aquellos que un día hemos dicho, Señor, quiero hacer tu voluntad, entramos en lo que es la voluntad de Dios, es decir, el Señor mismo, Jesucristo, antes de ir a la cruz, le dijo al Padre que si era posible que esa copa pasara de él, pero que no era su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y Jesucristo fue a la cruz, fue crucificado, murió y resucitó al tercer día. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y si nosotros nos decimos llamar discípulos de Cristo, hemos venido a hacer la voluntad del Padre. No hemos venido a hacer nuestra voluntad, hemos venido a cumplir el sueño del Padre. El sueño del Padre es salvar a la humanidad del pecado. Es seguir la voluntad del Padre y hacerla, no nuestra voluntad. Porque hay voluntad nuestra que queremos hacer cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Ni Dios nos ha pedido que participemos en cosas o hagamos cosas, porque no incluimos a Dios en esas decisiones, sino que simplemente hemos decidido de hacer las cosas porque nosotros en nuestra carne deseamos querer a ese ministerio. Quiero el ministerio de cantar, Dios no te ha llamado a cantar. Quiero el ministerio de evangelismo porque me gusta, Dios no te ha llamado a ser evangelista. Quiero el ministerio de ser pastor, Dios no te ha llamado a ser pastor. ¿Realmente sabes cuál es tu llamado? ¿A qué Dios te ha llamado? Dios mismo se encarga de tener la relación perfecta con nosotros y darnos a conocer a qué nos ha llamado el Padre. Hacer la voluntad de Dios y a que incluyamos a Dios en cada decisión que tomemos. Porque muchas veces nos pasan cosas a las cuales nosotros no hemos incluido a Dios en esas decisiones, hemos ido allá, allá y allá a hacer cosas que Dios no nos ha mandado hacer. Y de esas malas decisiones resultan consecuencias y a veces decimos, oh, es la voluntad de Dios que yo pase por esto. Muchas veces no es la voluntad de Dios que tú pases por eso, pero realmente es el resultado de la consecuencia de tu decisión porque no le preguntaste a Dios primero si Él estaba de acuerdo en que tú fueras a hacer algo que realmente Dios nunca te mandó a hacer. Muchas veces nosotros pensamos que podemos operar o trabajar en la viña del Señor en nuestras propias fuerzas. Somos tan débiles que nos quebramos con nada. Necesitamos a Dios para abrir los ojos cada mañana, para caminar, para comer, para hablar, para respirar. Si este cuerpo no tiene vida, no podemos hacer nada. La palabra de Dios dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y absolutamente nadie viene al Padre si no es a través de Cristo. Una vez yo le dije, Señor, tú eres el aire que respiro. Y me dijo el Señor que eso sonaba bien, pero que eso no era correcto decirlo. ¿Por qué? Porque yo soy más que la vida, me dijo. Porque yo soy la vida misma. Yo soy el que te da vida. Y dije yo, ¿cuánta razón tienes, Señor? Tú eres la vida. Y si no hay vida en mí, ¿cómo respiro? Tienes tanta razón, Señor. Pero mira,
Nosotros necesitamos a Dios para todas las cosas, porque hay veces que ni siquiera tenemos fuerza para orar. No tenemos fuerzas para ir a la iglesia, para leer la Biblia. Hay muchos cristianos que tienen sus Biblias empolvadas en su casa y solamente la usan el día que van a ir a la iglesia. De ahí la vuelven a colocar en el mismo lugar y no la vuelven a agarrar hasta la siguiente vez que van a la iglesia. Entonces, ¿cómo conoceremos la voluntad de Cristo? ¿Cómo conoceremos a quién nos llamó el Señor? Hay personas que no se acuerdan de hablar con Dios. El día tiene 24 horas. Y hay personas que no se acuerdan de hablar con Dios en todo un día. Solo se acuerdan que el fin de semana es domingo y que ese día irán a la iglesia y que ese día será el día en que pedirán perdón por todo lo que han hecho la semana y le dirán a Dios todo lo que ellos quieren. Pero se acercan a Dios porque quieren algo de Dios, no porque realmente quieran alabar a Dios y buscar a Dios conforme a la voluntad de Dios en la vida de las personas. Tenemos que tener en cuenta que Dios nos amó primero, que nos ama, pero que nosotros también tenemos que buscarle. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente y Él siempre va a estar esperando ese momento en el que decidamos buscarle, en el que decidamos estar con Él y llenarnos de Él. Como vuelvo y repito, muchas veces nosotros pensamos que en nuestras propias fuerzas podemos hacer las cosas, pero no es así, porque a veces no tenemos fuerzas. Y el único que hace que nosotros podamos hacer las cosas es el Señor. Incluso Él nos hace abrir los ojos cada mañana, caminar, respirar, ir a trabajar, manejar. Él es el que nos da la vida. Por eso la palabra de Dios dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, porque lo que pasó ayer se quedó en el ayer. Hoy es un nuevo día. Por eso el día de hoy abriste los ojos, fuiste a trabajar, caminaste, comiste, tuviste fuerzas para hacer algo más el día de hoy, porque la misericordia de Dios fue nueva este día. Así que piensa una cosa, antes de tomar cualquier decisión, incluye a Dios en tus decisiones. Incluye a Dios en cada decisión que tomes. Yo te digo que busques a Dios en oración, que busques a Dios con todas tus fuerzas, para que encuentres tu llamado, a qué te llamó a ser Dios, y no estés haciendo lo que Dios no te llamó a hacer, y estés haciendo el deseo de tu corazón y no el deseo del corazón de Dios, que estés haciendo tu voluntad y no la voluntad de Dios, que busques a Dios para que encuentres cuál es tu llamado, qué te mandó el Señor a hacer a esta tierra, que camines en la perfecta voluntad de Dios. Que el Espíritu Santo sea el que te guíe a toda justicia, a toda verdad. Que el Espíritu Santo sea quien te muestre a qué te llamó, qué debes hacer, cómo lo debes hacer, de qué manera debes hacerlo, y no en tu propia inteligencia y en tu propia fuerza, sino en las fuerzas del Espíritu Santo. Incluso el Espíritu Santo fue el que acompañó a Moisés y le dijo: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Si tú estás frustrado, enojado, fastidiado, cansado, déjame decirte que pues estás peleando en tus propias fuerzas, no en las fuerzas del Señor, porque el que pelea en las fuerzas del Señor descansa en la presencia de Dios. Dios te bendiga.